Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 136. Qué bueno que estamos nuevamente en este espacio que ilumina mi camino, porque aquí podemos ejercitarnos para la eternidad en las disciplinas espirituales. Este mes estamos en la disciplina de la adoración y todo el año estaremos ejercitándonos en cada disciplina para que el Señor nos encuentre preparados. Bueno, el tema de hoy, tu historia tiene poder. Los padres de Mark Heather se separaron cuando él era un niño y terminó siendo criado por su madre alcohólica que lo golpeaba. Cuando tenía 14 años, se puso en pie firme frente a ella y le dijo que ya no aceptaría más palizas. Al día siguiente, su madre se suicidó. A partir de ese momento fue dado en acogida y se convirtió, de acuerdo con sus propias palabras, en una persona bastante chiflada. Tuvo problemas con la policía, estuvo metido en drogas y cayó en un círculo vicioso que le llevó a tener un estilo de vida cada vez más destructivo. Mark, ahora en sus 30, fue invitado por su novia a Alfa en HTV. En el fin de semana tuvo un encuentro poderoso con Dios y contó lo siguiente: el anfitrión de mi grupo, Toby, oró por mí para que el Espíritu Santo viniera y yo sabía que eso era lo que estaba sucediendo, dijo Mark. La experiencia me hizo llorar incontrolablemente. Corrí al pub que estaba en el camino y tomé una cerveza. Regresé y me senté en el rincón más oscuro que pude encontrar. Después de un rato sentado en silencio, un sentimiento de comodidad total me embargó. Sentí el amor total. Me sentí parte de una familia, lo cual es algo que no tenía forma de haber conocido hasta entonces. Llorando, oré pidiendo una señal más. Le pedí que Toby saliera por aquella puerta en aquel momento. Tan pronto como oré, Toby atravesó esa misma puerta para buscarme. Dios es real, me ama incondicionalmente y es sutil. El Espíritu Santo me salvó. El fin de semana Alfa me ayudó a encontrarlo. Él sabía dónde estaba y cuando llegué al lugar correcto, él ya estaba allí esperándome. La historia personal de Mark ha tenido un impacto poderoso en la vida de muchas personas. Tu historia puede no ser tan dramática como la de Mark, pero todos tenemos una historia. Si fuiste criado como cristiano o si solamente has sido cristiano desde hace algunas horas, tu historia tiene poder. Esto es algo que debemos tener claro. Nuestra historia tiene poder y debemos contarla porque de esa manera podemos ayudar a otros. Ahora vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 8 al verso 17. Estaremos leyendo como todo este año en Nueva Traducción Viviente, NTV. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Los justos cuidan de sus animales, pero los perversos siempre son crueles. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Un testigo honrado dice la verdad, un testigo falso dice mentiras. Amén. Vamos a estudiar el primer punto basado en este texto de Proverbios que acabamos de leer. El primer punto se titula Cuenta tu historia con autenticidad. Los proverbios de hoy abarcan muchos temas diferentes, desde el cuidado de los animales en el verso 10
hasta pasar por alto insultos en lugar de mostrar nuestra molestia enseguida, cuando dice en el verso 16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto la ofensa. Hay un proverbio que está específicamente en el tema de hoy. En el verso 17 dice: el testigo verdadero declara lo que es justo. Esto, por supuesto, tiene implicaciones para los testigos de los tribunales, pero también todos somos testigos en el sentido de que todos estamos en la posición de testificar acerca de Jesús. Ya sea que estés pasando una velada con amigos o te encuentres hablando en la parte de adelante de la iglesia, cuando una persona cuenta su historia con sinceridad, honestidad y de corazón, hay algo muy poderoso. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a contar nuestra historia, que prediquemos el Evangelio de esa manera sencilla y podamos llegar a la gente con poder. Amado Señor, ayúdame por favor a no tener temor, a contar mi historia y a predicar el Evangelio, a ser testigo de ti, a contar mi historia desde mi corazón con honestidad y con autenticidad. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 34. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Jesús sana a un hombre ciego de nacimiento. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vivan y vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes la tarea que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue y se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces lo llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido y les respondió: él puso lodo sobre mis ojos y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Este es su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, es cierto. ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él. Ya tiene la edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: ¿es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado? Porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, explicó el hombre, ya les dije una vez. ¿Acaso no me escucharon?
¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. ¿Qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos, y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Wow, qué ceguera espiritual, porque este hombre estaba ciego físicamente, pero estos otros maestros de la ley se encontraban ciegos espiritualmente. El segundo punto se titula Cuenta tu historia persistentemente. Me encanta la historia en el pasaje de hoy sobre el hombre ciego. Primero, Jesús repudia expresamente el vínculo automático entre el pecado y el sufrimiento. Los fariseos asumieron que el hombre estaba ciego porque había nacido sumido en el pecado. Cuando le dijeron, eres pecador hasta la médula. Incluso los discípulos de Jesús le hicieron la pregunta que toda la cultura hace, diciéndole, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Jesús les aclara que están haciendo una pregunta equivocada. Él responde, ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús sana a este hombre con sus palabras y sus manos, tocándole con profundo amor y respeto. El milagro causa tal emoción que los que conocen al ciego comienzan a hablar del asunto. Vemos como siempre es posible intentar explicar los milagros de sanación. Cuando los ojos del ciego se abrieron, sus vecinos, los que antes lo habían visto mendigar, preguntaron, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él, otros decían, no es él, sino que se parece. Vemos el peligro de quedarse en el anecdótico y no ir a lo importante. Cuando el hombre dio su testimonio de sanación, algunos respondieron, este hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Este hombre simplemente cuenta su historia una y otra vez. No tiene la respuesta para todas las preguntas complejas. Sin embargo, da la mejor respuesta, la misma que tú puedes dar cuando te hacen preguntas cuya respuesta desconoces. Simplemente responde, no lo sé. Lo que más me gusta es su respuesta cuando finalmente se siente frustrado por todo el cinismo y el escepticismo de las preguntas de ellos. Les manifiesta que no sabe las respuestas a todas sus preguntas, diciéndole, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Wow, es excelente. Ahora podemos ver. La terrible ceguera de los fariseos no les permitió ver al Salvador de sus almas frente a sus narices. A la vez que sus ojos se abrieron, también lo hicieron su corazón y su mente. Comienza por saber de ese hombre que se llama Jesús. Después ve que es un profeta de parte de Dios y finalmente cree que Jesús es el Hijo del Hombre y lo adora. Eso lo podemos ver en el verso 38. Este es el poder del testimonio. Esta es una forma casi incuestionable para responder a las objeciones. Antes yo era así y ahora soy así. ¿Sí? Cuando vengan objeciones de que el evangelio a criticarte o a hacerte cuestionamientos con incredulidad, la única forma y la mejor forma de responder es, antes yo era así y ahora el Señor me ha transformado. Esta es la diferencia que Jesús ha hecho en mí. Contar tu historia es todavía uno de los aspectos claves para comunicar tu fe en el mundo moderno, como lo fue aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a orar. Yo creo que todos tenemos una historia que contar y es una historia poderosa porque realmente éramos ciegos y ahora vemos la luz de la palabra. Amado Señor, gracias por el poder de las historias de los que dicen yo era ciego y ahora veo. Oro para que haya muchos más que puedan testificar acerca de encontrarte, tener los ojos abiertos
y ser sanados. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Ayúdame a mostrarle a otros que tú puedes quitar la ceguera, el hambre espiritual, la sed espiritual y puedes sanar cualquier enfermedad del alma, de la mente y del cuerpo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en el libro de Ruth. Vamos a leer Ruth capítulo 1 y el capítulo 2. Ubíquese ahí en el libro de Ruth capítulo 1. Dice así: Elimelech traslada a su familia a Moab. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Noemí y Ruth regresan a Judá. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus 2 nueras: vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo yo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. De modo que las 2 siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Ruth capítulo 2. Ruth trabaja en el campo de Booz. Había en Belén un hombre rico e influyente llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir.
Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que le pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Booz se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho yo para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí, lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores, déjenle recoger espigas aún entre las gavillas, y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy? Preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemi a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Entonces Ruth dijo, es más, Booz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo a comienzos del verano y todo ese tiempo vivió con su suegra. Amén. Esta es una historia de telenovela. Vamos ahora entonces al tercer punto de este devocional basado en este texto de Ruth. Cuenta tu historia humildemente. El amor verdadero es a menudo duro, inconveniente y costoso, pero la verdadera felicidad solo llega a aquellos que se preocupan por los demás a costa de sí mismos. El libro de Ruth es una historia de dos viudas y un granjero en una aldea remota. Es un maravilloso contraste con el libro anterior de Jueces, mientras que el contexto de los dos libros es idéntico. Ruth se establece en los días en que gobernaban los jueces, sí señor, era en el mismo tiempo. El contenido de los dos libros es muy diferente. Recuerden que Jueces acabamos de leerlo hasta el día de ayer. Y ahora estamos empezando a leer el libro de Ruth, pero es en la misma época que estaban sucediendo todas esas cosas de los jueces, estaba sucediendo esta historia de Ruth.
Mientras que a los jueces relatan un catálogo de maldades y trastornos, porque cada uno hacía lo que mejor le parecía, el libro de Ruth es una maravillosa historia de lealtad, fidelidad y bondad, aún más impresionante por tener lugar en el mismo periodo de la historia. Mientras que el libro de los jueces abarca el panorama completo de la nación de Israel durante este periodo, el libro de Ruth se centra en una familia específica. Nos recuerda que el Dios del universo y de la historia es también el Dios de todos los pequeños detalles de tu vida. Él no es solamente omnipotente y poderoso, sino que también es tu Padre que está íntimamente relacionado contigo. Tu vida y los detalles de ella importan a Dios. Tu vida cuenta. El libro de Ruth nos recuerda el cuidado, la provisión y la fidelidad de Dios en las pequeñas piezas de nuestra vida. Noemí estaba más preocupada por Ruth que por ella misma. Noemí quería que Ruth regresara a su casa para que pudiera tener una nueva oportunidad de casarse. Noemí estaba preparada para perder a Ruth por su amor y por su fidelidad. Pero el amor de Ruth por Noemí no fue igualmente desinteresado y se entregó a sí misma. Vemos dos mujeres que se amaban profundamente y querían la una y el bien para la otra, su nuera y su suegra. Ruth estaba preparada para no casarse de nuevo. Ella muestra una extraordinaria lealtad a su suegra. Le asegura: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada, y que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti algo que no sea la muerte. Booz también era una persona que temía a Dios. Había oído hablar de la reputación de Ruth. Ella no solo era leal y fiel, sino que era extremadamente trabajadora. Alguien tuvo que haber dado testimonio acerca de ella. Booz señala: ciertamente me han contado todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, y que has dejado a tu padre, a tu madre y la tierra donde has nacido, y has venido a un pueblo que no conociste previamente. Además, Ruth obviamente había testificado acerca de su propia fe en Dios, pues Booz sabía que ella estaba comprometida con Dios, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, lo dijo en el capítulo 12. Entonces Booz muestra una extraordinaria bondad con Ruth, quien a su vez le dice a su suegra: el hombre con quien he trabajado se llama Booz. Él ha sido bondadoso con nosotras ahora, como antes lo fue con los que ya han muerto. Así es, Dios es bueno. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque Él tiene todo bajo sus planes. Le damos gracias por su misericordia y su inmensa bondad. Amado Señor, quiero darte gracias por este ejemplo de lealtad, de bondad y de fidelidad. Ayúdame a ser así. Ayúdanos como comunidad a ser un pueblo conocido por nuestra lealtad, por nuestra bondad, por nuestra fidelidad. Que seamos bondadosos, leales y fieles, siempre a ti y con los semejantes, con nuestros hermanos, poder ser fieles y ayudarnos desinteresadamente los unos a los otros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario tomado de Ruth 1 y 2, de la historia que acabamos de leer. Dice ella: qué alivio leer la historia de Ruth después del terrible comportamiento de la gente en los últimos capítulos del libro de Jueces. Aquí encontramos una vida tranquila, bastante idílica, donde todo el mundo es honesto, amable y confiable. La relación entre Noemí y Ruth es una relación extraordinaria de amor y lealtad, estableciendo estándares muy altos para la relación entre madre y nuera. Así es. Vemos un ejemplo de cómo debemos ser nosotras con nuestras suegras y con nuestras nueras también. Es un ejemplo que debemos seguir. Bueno, hemos terminado ya este devocional y espero que haya sido de muchísima bendición. Que no olvidemos que nuestra historia tiene poder y que es sencillo contar nuestra historia, y eso traerá libertad,
sanidad y vida a muchas personas. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.